tú eres mi centro. Si en la tormenta estoy, tú eres mi refugio. Si mi fe se va, tú eres mi esperanza. Cuando ruge el mar, tú eres mi ancla. Cuando ruge el mar, sé tú mi ancla. Oh Señor, tú eres mi ancla. Si pierdo el control, sé tú mi centro. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio, Señor. Y si mi fe se va, sé mi esperanza. Y cuando ruja el mar, tú eres mi ancla. Y cuando ruja el mar, tú eres mi ancla. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hola, Buenas Cari, noches, ¿cómo tú Ariel, estás? ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y más ahora que vamos a compartir este importante tema. Así es. ¿Y cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a compartir el tema Bajo el mismo cielo. Wow, bajo el mismo cielo, qué interesante. Sí, pero antes de desarrollar nuestro tema Bajo el mismo cielo, vamos a poner este servicio en la mano del Señor. Ok. Entonces, Cari va a orar. Muy bien. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendecirnos, Señor, en este momento y siempre, Padre. Te damos gracias porque tú permites que podamos compartir, Señor, tu palabra. También te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a esos jóvenes que en estos momentos están necesitando de ti, Padre. Señor, mira a los padres, toma el control de sus vidas, Señor. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este tema esta noche, Padre, para que sea de gran bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Este es un glorioso tema que vamos a compartir esta noche con el tema central Bajo la voluntad de Dios. Excelente. Entonces, antes de empezar a desarrollar nuestro tema, es muy importante nosotros definir el concepto que es la voluntad. Entonces, conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a definir qué es la voluntad. Dice que es la capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es decir, lo que yo deseo por mi propia convicción, por mi libre albedrío que yo tengo como humano, hacer y lo que no. Es decir, yo no estoy bajo la autoridad ni la voluntad
de nada. Yo decido qué hacer y qué no hacer. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, en cambio, yo les voy a hablar sobre la voluntad según el concepto que nosotros los cristianos tenemos. Dice que la voluntad es la elección libre y voluntaria de las personas de actuar conforme la voluntad de Dios, negándonos a sí mismos por la causa de agradar a Dios. O sea que hay algunos factores muy importantes en estos conceptos, en los cuales está, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, como tú decías, Ariel, Conforme mi propia convicción, es decir, mi propio albedrío, y cuando hacemos la voluntad, conforme la voluntad, es decir, de agradar a Dios. exactamente. En ese sentido, quiere decir que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, nosotros no nos estamos negando a nosotros, o sea, no nos estamos negando a los placeres de la vida, no nos estamos negando a nada porque nada nos detiene y entendemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros nos negamos a nosotros mismos para agradar a Dios. Hay un punto clave ahí en el concepto conforme nosotros los cristianos, exacto, que nosotros queremos agradar a Dios porque estamos bajo su voluntad. Sin embargo, cuando es la voluntad, es decir, mi propio yo, mi propio deseo, yo no pienso en agradar a nadie. exactamente, Porque lo único que yo pienso es en agradarme a mí mismo Amén. y deleitar mis placeres. Claro. Pero sin embargo, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, queremos entonces agradar a ¿quién es? a Dios. Claro, Exactamente. porque nosotros cuando queremos hacer nuestra voluntad no tenemos límites. No. O sea, no, tú no te niegas a ti. En cambio, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te niegas totalmente a las cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, si a ti te gusta comer mucho, por ejemplo, en el caso mío, que a mí me encanta comer mucho, cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo como En por glotonería, gula, claro. como dice, que eso es hasta un pecado capital, se dice que la gula, que es comer a pesar de que tú tienes hambre, eso es un pecado capital. Imagínense eso, que eso es algo simple y sencillo, que muchas veces nosotros comemos sin tener hambre. Entonces, ya ahí yo no me estoy negando a los deseos que a mí. No. Por ejemplo, eso es algo con lo que yo tengo que trabajar mucho, porque en realidad eso es algo que a mí me gusta mucho, que es comer. Pero yo tengo que negarme, no solamente porque a mí me hace daño, aparte de que a mí me hace daño comer mucho, también no estoy agradando a Dios. Claro, porque el mismo Señor dice en su palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, si nosotros lo dañamos por una X o Y actividad que hacemos, es decir, que comer en exceso, Claro. es decir, que cambiamos la posición de Dios para hacer nuestra voluntad, Claro. es decir, yo me pongo primero yo y después Dios, entonces ahí nosotros no estamos agradando al Señor porque no estamos haciendo su voluntad. Eso pasa al igual cuando nosotros estamos en un ministerio. Cuando estamos en un ministerio, entonces hay un bonche donde en la casa de fulanito, entonces yo digo, bueno, a mí me toca servir este sábado, pero hay una chelcha en la casa de Sutanejo, entonces yo digo, yo no voy para mi servicio, para el servicio que a mí me toca, porque yo me voy para mi cumpleaños. Entonces, yo no me estoy negando a mí misma, Claro. es decir, yo estoy haciendo mi voluntad, es decir, la mía, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo vaya a mi servicio que a mí me toca, a decir, al servicio que a mí me toca de darle a Él, que es un día que nosotros le damos al Señor para Claro. Servir en su obra. También Para agradarlo a Él, como dice el mismo concepto, porque es agradándole cada vez que hacemos algo positivo para Dios, que nos estamos negando a nosotros, es para agradarlo a Él. Amén, amén. Entonces, hay otro punto muy importante, no sé si tú te diste cuenta, Ariel, en el concepto, que habla sobre actuar. O sea, para yo hacer la voluntad mía o la voluntad de Dios, yo tengo que actuar. Pero, si ustedes se dan cuenta, nosotros no podemos actuar sin antes decidir en nuestra mente lo que queremos hacer. Primero tenemos que decidir y luego vamos a actuar. Por eso que ustedes ven en algunos momentos que uno tiene circunstancias
que son chocantes para nosotros los jóvenes. Claro, porque estamos ahí, Cari, ¿qué pasa? Estamos ahí. Son chocantes para nosotros los jóvenes porque a veces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tengan un amigo del pasado. Ese amigo, por ejemplo, lo llama y le dice, ay, pero yo tengo mucho que no te veo, pero yo me quiero juntar contigo, que los muchachos de la universidad vamos a ir para un barcito, que eso no tiene nada de malo, ahí nadie te va a ver, si tú quieres podemos ir. O sea, siendo jóvenes, hay jóvenes que no tienen esa fuerza tal vez de voluntad o ese dominio propio para decir, ay Dios mío, pero yo sé que eso no está bien. O el Espíritu Santo cuando viene a ver no los redarguye y dirán, bueno, yo sé que esto no está bien, porque esto no me va a edificar. Entonces, en ese momento es que tú decides primero si tú vas a hacer la voluntad o no vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, antes de nosotros hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que analizar y decidir qué es lo que vamos a hacer. Si verdaderamente esa es la voluntad de Dios. Como tú decías, bueno, hay un grupo de amigos que me está invitando para un bonche, pero entonces yo tengo que decidir si yo yendo para ese lugar estoy haciendo mi voluntad o estoy, como tú dices, o haciendo la voluntad de Dios. Porque entonces ahí uno tenemos que sentarnos a analizar. Claro. Si es cuál de las dos tiene más peso. Entonces la misma palabra nos va a guiar de decirnos cuál es, si verdaderamente lo que vamos a decidir hacer es la voluntad mía o la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso porque podemos confundir si es en nuestra voluntad, porque muchas veces podemos decir, no, es la voluntad de Dios. Pero más adelante vamos a ver unos tips muy importantes. Claro. Cuando yo actúo en mi propia voluntad y cuando es la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos, no, esa es la voluntad que Dios quería, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí. Entonces, como decíamos, muchas veces nosotros decimos que estamos bajo la voluntad de Dios, pero nuestras acciones y nuestros frutos dicen lo contrario. Entonces, es decir, nuestras acciones, como decíamos, el ejemplo que tú decías de que te inviten o a hacer algo o a decir algo, es que ver si esa acción y esos frutos agradan a Dios y están conforme a la palabra. Si están conforme a las palabras, conforme a la palabra de Dios, estamos actuando bajo la voluntad de Dios. Pero si son unos frutos contrarios, que no estamos dando fruto conforme dice la palabra de Dios. Y que no te edifican sobre todo. Porque si no te edifica en el sentido de que no, o sea, no te va a llevar a hacer lo que realmente el Señor quiere para tu vida. O sea, eso no te está edificando a ti. Entonces, en ese sentido, es que sucede eso que tú planteas realmente, Ariel. Amén. Eso pasa al igual, Cari, no sé si te ha pasado, con las amistades, con noviazgo, con proyectos de trabajo, con proyectos universitarios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero esa es la voluntad de Dios. Pero verdaderamente nos hemos sentado a analizar y a leer y a orar si esa es la voluntad de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces, un ejemplo, en el caso de nosotros, como los jóvenes, que no vamos a hablar ahí, en el caso de nosotros, de los jóvenes, en el caso de las relaciones, muchas veces nosotros sabemos que esa persona no nos conviene, pero nosotros queremos forzar y decir que esa es la voluntad de Dios, que esa es la persona que Dios puso en mi camino y que esa es la voluntad de Dios que yo tengo con esa persona, aunque esa persona sea contrario a lo que la palabra dice. Exactamente. Al igual pasa con amigos, ¿no te ha pasado? Claro igual que con, sí. con personas que te han dicho que esa es la voluntad de Dios, que fulanito o sutanejo sea mi amigo. Así mismo, eso mismo sucede. Y no solamente con eso, sino también, vamos a suponer, con cosas simples. Cuando nosotros decidimos, cuando no, o sea, no nos tomamos tiempo en decidir sobre cosas como qué escuchamos, qué vemos. O sea, realmente esas son cosas que influyen en la voluntad de Dios. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos. Si no nos tomamos un tiempo y decimos, no, déjame analizar, déjame decidir si realmente eso me va a edificar a mí, eso va a ser
que yo haga la voluntad de Dios, porque realmente muchas cosas que nosotros estamos escuchando hoy en día y estamos viendo no nos están aportando en absolutamente nada para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios tampoco. Amén, amén, así es, mismo como bien tú dices, muchas veces ponemos a Dios en un segundo lugar en nuestras vidas, porque ponemos las cosas seculares en primer lugar. Claro. Y no podemos decir podemos decir que estamos haciendo hipotéticamente la voluntad de Dios, que eso es lo que a Dios le agrada. Bueno, el Señor abrió la puerta para que yo trabajara, y es la voluntad de Dios que yo trabaje 24/7. O fue la voluntad de Dios que me regalaran un celular, ¿verdad? El Señor proveyó a nuestros padres o en nuestro propio trabajo, pero nosotros no soltamos ese celular para ningún lado. No. Es verdad, era la voluntad de Dios que nosotros pudiésemos conseguir ese aparato, pero no es la voluntad de Dios que nosotros pongamos primeramente la tecnología, como hemos estado hablando mucho en otros temas anteriores, que pongamos en primer lugar la tecnología y en el segundo lugar a Él. La voluntad de Dios es que en el orden que esté establecido, primero Dios y después las cosas seculares. Exactamente, así mismo es. Entonces, Bueno, hay algunos versículos también que nos pueden instruir, porque realmente si uno se dirige a la Biblia, es en el lugar donde podemos aprender realmente cómo nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. amén, amén. En su palabra. Entre esos versículos que podemos ver está el Salmo 48. ¿Tú lo puedes leer, Ariel? Claro que sí, dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Es decir, como el salmista decía, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mí. Es decir, no es una tristeza hacer la voluntad de Dios. Es decir, Él se deleitaba, y así mismo nosotros debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Y si tú te das cuenta, algo muy importante que dice ahí, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. O sea que yo debo de aprender esas enseñanzas que tiene el Señor para yo con alegría poder hacer su voluntad. O sea, esto no es algo que ustedes se durmieron y se despertaron y ya ustedes saben cómo van a hacer la voluntad de Dios. No es así. O sea, hay un punto muy importante que es que debemos de buscar al Señor, buscar la palabra, leer la palabra para poder aprender y sus enseñanzas. O sea, debemos de aprender la palabra del Señor para nosotros poder hacer con seguridad lo que es su voluntad. Amén, y que como dice, con alegría, no es con tristeza que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque cuando entonces hacemos la voluntad de Dios y aprendemos sus enseñanzas, como tú bien lo dices, a través de su palabra, leyendo su palabra, escuchando canciones que edifican, viendo documentales de la palabra, y así sencillamente nos podemos nutrir, y entonces podemos hacer la voluntad de Dios con alegría. ¿Por qué? Porque luego vamos a recibir los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Sí. Porque entonces todo lo que nosotros le pidamos al Señor Así bajo mismo. su voluntad, entonces lo vamos a recibir Así en el nombre de mismo es. Jesús. Y yo creo que hay un versículo también que habla de eso, de que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos escucha. Amén. Creo que lo tenemos por aquí, ese Sí. versículo que me parece que está por aquí, que dice en primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, eso va relacionado más o menos, o sea, siempre vamos a permanecer en Dios, pero porque hacemos su voluntad. O sea, eso quiere decir que Él también nos escucha, Él siempre está cerca de nosotros, siempre vamos a permanecer cerca de Él cuando estamos, o sea, el Señor siempre va a rodearnos cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Amén. Y como bien tú lo estableces, y lo dice ahí el versículo, decir, los deseos pasan, es decir, todo va a pasar, menos el que haga la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que vamos a permanecer para siempre. Así mismo. Entonces, ese versículo es muy claro que Wow. lo dice. También dice en Efesios
5:7 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, nos está diciendo el Señor en su palabra, no seamos insensatos, es decir, no seamos necios en decir, y sino que seamos entendidos, que seamos inteligentes de saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, sabios. exactamente, ¿dónde vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la vamos a aprender? Escudriñando su palabra. Exactamente. Pero no nos detengamos ahí, Ariel. Nosotros tenemos tips para descubrir cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios y cuándo no. O sea, estos tips te van a aclarar la mente a ti, te van a hacer más sabios de cómo darte cuenta, porque muchas veces, Ariel, y creo que nos ha pasado a todos, que uno dice, pero ven acá, ¿y será verdad que yo estoy haciendo la voluntad de Dios con mi actuar? Porque muchas veces nosotros nos creemos que estamos actuando perfectamente bien y con cosas tan sencillas nosotros estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso es muy importante tener esas enseñanzas, esos tips claros. Sí, muy claro, para poder, que podamos, a partir de esta noche, nosotros podamos todos, porque el Señor dice que su palabra es una espada de doble filo, tanto ustedes como nosotros podamos aprender cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando sí estamos haciendo la voluntad de Dios, a través de estos tips que lo vamos a poner en práctica todos los días de nuestras vidas a partir de ahora. Amén, que así sea. Entonces, hermana. Entonces, bueno, hay algunos tips de las cosas que hago cuando no estoy actuando bajo la voluntad de Dios. No estoy actuando. El primero dice, no oramos para tomar una decisión. Eso muchas veces no pasa. Muchas veces no pasa. Muchísimas veces nosotros, bueno, no, Eso de Dios. Eso de Dios, tomamos una decisión y nos vamos por ahí mismo. Sí. Ya sin preguntar, sin sentarme o arrodillarme a tener una conversación con Dios, simplemente No sé de Dios, no sé de Dios, sé de Dios y lo hacemos. Eso es fuerte porque eso no pasa a diario, eso no pasa a diario. De verdad que nos pasa a todos. Entonces, de verdad. después de allá para acá, ¿qué tenemos? El problema. El ¿Por qué? problema. Porque no fuimos sin el escudo. Claro. Bueno, otro punto es, actuamos por impulso. Actuamos por impulso, actuamos sin pensar, actuamos sin antes analizar cómo debemos hacer las cosas, sin antes planteárselas a Dios, porque eso va de la mano con la oración. Claro. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que no tenemos dominio propio, Sí. actuar por impulso. Otro punto es, nos enojamos cuando nos corrigen y apartamos las personas que nos aconsejan conforme a la palabra. Ay. En verdad eso es fuerte, Es porque fuerte. mira, oye, dicen por ahí que a todos les gusta que le digan la verdad, pero cuando se la dicen de verdad, mira, se enojan. Sí. Que yo no entiendo Muchas eso veces contradictorio, porque a la gente le gusta que le digan la verdad, pero muchas Cuando veces te la dicen. cuando te la dicen así fríamente que, óyeme, tú hasta te puedes enojar o decir... No, y aparte esa persona de ti, es decir, Claro. esa persona de que te va a aportar, porque es una persona que te va a venir a hablar con la palabra, es decir, nosotros la apartamos porque nosotros no queremos escuchar verdaderamente que no estamos actuando bajo la voluntad de Dios. Es que no es fácil, Arieli. Sí, Eso sí. no es fácil. Sí. Ay, si viene Sí. una gente, tu mamá, por ejemplo, Sí, la madre de normalmente. uno, ay Dios mío, que yo no sé cómo Normalmente que ella, yo no sé de verdad cómo que ella... que te dice, mira mi hijo, cuando tú ibas, ya yo venía y te esperaba aquí sentada. No sé en qué va eso, No, pero yo a esas no mujeres entiendo. Dios le da un don. Yo lo único que sé es que ellas atinan. Sí, Ellas saben, atinan. saben. Cuando nosotros vamos ya hace rato que ellas ya se lo saben.
ese asunto que ya nosotros vamos a hacer. Entonces, muchas veces, tendemos a apartar a nuestros padres y a nuestras madres porque Claro. ellos quieren venirnos a corregir con amor en la palabra del Señor. Pero cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, Claro. pasa como tú decías, que nos enojamos. Y lo que nosotros no sabemos es que son personas que tienen mucho más experiencia que nosotros de vida. O sea, son Claro. personas que han pasado por pruebas, por tropiezos. O sea, que si una persona que te aprecia como un amigo, tú sabes, que es un buen ejemplo, un hermano, un familiar, que te aprecie mucho y te quiera mucho, quiera aconsejarte o quiera corregirte en algo, aunque sea difícil, aunque a veces nos enojemos en el momento, es importante analizar ese consejo porque por algo nos lo están diciendo y puede ser para nuestra propia edificación. Otro punto es, actuamos totalmente contrario a lo que dice Dios en su palabra. Ay, Sí, las tres anteriormente que esto es como un examen, las últimas tres anteriores, es decir, las tres últimas anteriores se cumplen en esta, es Sí. decir, porque si no oramos, si actuamos por impulso, Ujú. si nos enojamos y apartamos a aquellas personas que vienen, es decir, que vienen a corregirnos con la palabra, entonces estamos actuando totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Una conlleva a la otra. Es una cadena. Es una cadena, wow, es increíble. Otro punto es, no hay paz en nuestro corazón y podríamos seguir la noche enumerando las cosas que hacemos cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios. O sea, no hay paz, no hay ningún tipo de paz en nuestro corazón. No. Siempre tenemos como ese vacío, como ese malestar de que, y te digo algo, eso va de la mano con el Espíritu Santo. Amén. O sea, eso va de la mano con el Espíritu Santo porque cuando tú actúas bajo la voluntad de Dios o por medio del Espíritu Santo, tú sientes paz. Amén. Cuando alguien te llama, una mala influencia, que tú sabes que no es de bien para ti, una persona que no es de bien para ti, o cuando tú vas a algún lugar que no te edifica, entonces tú sabiendo, o sea, tu espíritu te redarguye, Sí, el te Espíritu dice, Santo te dice. espérate, eso no está bien. Entonces cuando tú lo haces, tú no tienes paz. Y eso pasa también mucho con algunas personas que se escapan, que hacen cosas escondidas de sus padres. Eso pasa Sí. muchísimo. Sí, no, porque es que estamos, como dice, mira, si no oramos, nos encontramos en problemas. Cuando tomamos por impulso, muchas veces tomamos una decisión que nos va a repercutir, es decir, muchos por el resto de nuestras vidas, otros por un momento, pero siempre va a estar ese momento que actuamos por impulso, es decir, Claro. vamos a estar siempre enojados. Ujú. Y como tú dices, cuando nosotros le hablamos mentira a nuestros padres, Ujú. cuando nos escapamos, cuando les decimos que vamos a la casa de un amigo, pero en realidad vamos para otro lugar o a hacer Claro. otras cosas. O hasta en tu trabajo. Si tú tienes un trabajo y tú hablas una mentira, no, porque Eso siempre también. matan a un tío. Sí, siempre Como usted se que inventa tío. un cuento. Siempre siempre uno se inventa un cuento, entonces puede ser hasta un día y tú siempre vas a tener ese susto porque eso es lo que el enemigo viene a traer a nosotros. Exactamente. Entonces nos va a traer esa inquietud y no vamos a tener paz. Qué Y malestar. también el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, oye, no estás bien, no estás bien. Y hasta que nosotros entonces no vayamos arrodillados a los pies del Señor y le pidamos que nos perdone. Y nosotros si hemos faltado, si hemos hecho algo con estos tips que estamos actuando sin estar bajo la voluntad de Dios, entonces nosotros ir donde esa persona y pedirle perdón, pero sobre todo ir a los pies del Señor, que Él no perdona, y ahí entonces vamos a poder recuperar Amén, la paz. así mismo es. Siempre tenemos, a pesar de que en algún momento no hayamos hecho, que nos sintamos que no hemos hecho la voluntad de Dios, siempre tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. No es algo que nosotros no podemos, siempre Dios va a estar ahí para nosotros comenzar de nuevo a tener una relación con Él, una buena relación, una bonita amistad y no realmente no estamos desamparados con Él. Amén. Él nunca nos va a dejar Amén. de dar la mano. Amén. Amén, así es. Entonces, tenemos algo positivo. Claro, exactamente. Siempre donde hay un lado oscuro,
viene esa luz del Señor y lo resplandece. Entonces, vamos en los tips, que es cuando actuamos bajo la voluntad de Dios. Todo, totalmente, todo lo contrario, lo opuesto a lo que dijimos anteriormente. Y lo primero es que oramos y esperamos la respuesta de Dios. Wow. Mira la diferencia. Anteriormente no orábamos para tomar una decisión. Ahora no solamente oramos, sino que esperamos la respuesta del Señor, de eso que le estamos orando. También lo que hacemos no va en contra de las escrituras, es decir, todo lo que nosotros hacemos da fruto y vamos encaminados conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque estamos haciendo su voluntad. Así es. Tenemos paz en nuestro corazón, Claro. es decir, esa Estamos paz. tranquilos, o sea, no importa lo que se presente, si tú te dejaste llevar del Espíritu Santo, Amén. o sea, tú vas a actuar tranquilo, tú vas a estar en paz, no vas a tener ese malestar, no vas a tener esa carga de conciencia, que eso es lo peor, o sea, esa Claro. culpa, porque ese es el detalle, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y tenemos culpa, entonces esa culpa nos roba la paz. Claro, porque el enemigo viene a acusarnos. Luego que nosotros hacemos todo lo contrario que está bajo la voluntad de Dios, el enemigo viene, como en la palabra del Señor dice, a matar, hurtar y destruir. Lo que viene es a acusarnos y a decirnos lo que hicimos mal. Sin embargo, cuando nosotros oramos, esperamos el tiempo de Dios, tenemos paz en nuestro corazón. Amén. Y sobre todo, nuestros frutos hablan por nosotros. Wow. ¿No te ha pasado con muchas personas que dicen, tú eres cristiana? Ajá. Sin tú hablar, sin tú decir, hablar ni sin nada. andar con una Biblia, ni es decir, debajo del brazo, ni nada de eso. Simplemente la persona, esa mujer tiene que ser cristiana, Ajá. ese joven tiene que ser cristiano. ¿Pero por qué? Por tus frutos. Claro, por tus frutos lo conoceréis. Exactamente. Dice la palabra. Entonces los frutos que nosotros estamos dando, si van conforme lo que Dios establece, entonces las personas van a poder apartarnos del resto y poder decir, oye, ¿y qué será lo que ese joven tiene? Y otros jóvenes van a querer lo que nosotros Así tenemos. mismo es. ¿Por qué? Mira, ay, sí. Porque mira. estamos actuando bajo la voluntad de Dios. Eso me pasó a mí la primera vez que yo fui a la iglesia, que era frente al Parque Central, Sí. que yo escuché era Débora que le tocaba predicar esa noche. Y ella estaba hablando y todo, y había una armonía y una alegría en la iglesia que yo dije, wow, pero, o sea, yo me acuerdo como que yo dije dentro de mí, yo quiero ser como ellos. O sea, yo quiero ser así, yo quiero tener esa paz, quiero tener esa alegría. Y era porque yo no estaba en Cristo, pero cuando yo me di cuenta que las cosas eran diferentes, que tú tenías paz, que tú tenías tranquilidad, que tú no manejabas culpa, o sea, todo cambió en mí. Amén. Entonces, eso es lo que sucede cuando tus frutos hacen que otros quieran eso que tú tienes. ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad de Dios, es decir, estamos en una misma sintonía entre Dios y nosotros, es decir, en un mismo cielo, en una misma conexión con el Señor. Y Amén. ya por último, nos dejamos guiar por nuestros líderes espirituales y sobre todo lo que hacemos nos sale bien. Así mismo es. Porque a veces dice, ay Dios mío, pero como que todo lo que yo hago, a todo lo que yo le pongo la mano, se daña, se rompe. Así mismo. ¿Por qué será? Porque muchas veces no estamos actuando bajo la voluntad de Así Dios. mismo. Pero cuando estamos actuando bajo la voluntad de Dios, todo nos sale bien. Y cuando viene un líder de nosotros, de la iglesia, o nuestros padres, un familiar, un amigo, a decirnos que tal vez no estamos bien, que esas amistades no nos convienen, o que hasta a veces hasta un trabajo, que porque sea lucrativo o lo que sea, nosotros lo escogemos, pero tal vez esa no es la voluntad de Dios, que nosotros estemos en ese lugar. Entonces nosotros lo aceptamos con amor porque estamos actuando bajo la voluntad de Dios. Estamos en una conexión y en el mismo cielo entre Dios y nosotros. Y yo no sé si tú te das cuenta que hay una satisfacción tan grande cuando en la vida te llega una bendición y tú sabes que fue Dios que obró ahí. Amén. O sea, no hay comparación con No, eso. no. Por ejemplo, a mí me ha sucedido hasta en cuanto a mi trabajo, que yo sentí que fue el mismo Dios Abrió esa puerta.
que abrió esa puerta y que me bendijo. Y cuando pasa alguna circunstancia difícil en mi trabajo que yo tengo que manejar, yo digo, no, espérate, fue Dios que me puso aquí. O sea, hay una confianza tan grande de que si Él me puso ahí, es porque Él va a estar conmigo. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, buscamos a Dios, le presentamos nuestros propósitos y dejamos que Él tome el control, que Él haga su voluntad en nuestras vidas, entonces nosotros sentimos paz, porque nosotros sabemos con toda seguridad que Él va a manejarlo todo, que Él va a tomar que el va control delante todo. de nosotros. Él va delante. Va delante de nosotros y que su gozo es nuestra fortaleza, es decir, que no importa las circunstancias que sobrevengan sobre nosotros vamos a tener esa paz y ese gozo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, pero siempre y cuando, Cari, debemos estar siempre conscientes, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, de que actuemos, como dijimos al inicio, bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra voluntad. Amén, Y así que es. hacer su voluntad sea nuestra alegría, nuestro deleite. Nuestro gozo. Amén, amén. Así es que... Bueno, hasta aquí hemos concluido. Esperamos Sí. que estas palabras sean de gran bendición para ustedes. Y créanme que ustedes no son los únicos. Nosotros también Sí. tenemos pruebas así, tenemos circunstancias que uno dice, wow, en este momento yo estaré haciendo no la voluntad. Y créanme que ustedes no están solos. Pero tenemos la confianza de que Dios, a pesar de todo, siempre va a estar con nosotros, y más cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a sus pies. Amén. Y que ya para concluir, si ponemos en práctica, si en algún momento entramos en duda, si estamos o no haciendo la voluntad de Dios, podemos volver a ver este mensaje, Claro. Y sobre todo a escudriñar la palabra del Señor, porque ahí está la verdad y ahí vamos a poder Exactamente. encontrar si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Excelente, amén. Amén. Bueno, No quisiéramos quedar la noche exacto, entera, seguir hablando, pero ya tenemos que ir culminando, Sí. porque la noche, esta conversación se va a ir a lo largo. sí, sí, nos vamos a tener una parte 2, bajo el mismo cielo 2. Entonces, para seguir hablando Sí. cuando estamos actuando bajo la voluntad de Dios o Amén. no. Así Bueno. que chicos, Dios le bendiga. Y también recordar que los domingos tenemos nuestro culto, que lo podemos ver en la página de YouTube y Facebook de la iglesia, EBS Puerto Pop. Plata, Pop, ajá. Podemos verlo ahí, los cultos también. Los pastores siempre están posteando videos y también haciendo live, que también nos podemos nutrir con esa con los palabra. matutinos Claro y que los sí. miércoles con la noche de gloria. Exacto, también recordarles que podemos entrar a la página de Noche Joven, Sí. y ahí siempre nosotros publicamos cosas que pueden ser para su provecho, como también en la página de la zona. Claro. Ahí también Sí, muy postean buenas. muchas cosas interesantes, así que eso puede ser de su provecho y de edificación. Así que no se queden solamente ustedes con este mensaje, sino compartanlo con otros para que sea de mucha edificación. Así que Dios le bendiga. Bye. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios.